Ya. Lo primero es crearnos un archivo que es el que vamos a usar. Ah, Xcode, eh, new file, lo grabamos, le vamos a poner ejemplo biblioteca, biblio.py, y aquí vamos a ir poniendo todos los ejemplos. Eh, ¿Cómo importamos una biblioteca? Import. Ahí ya tengo importada la biblioteca. Existen varias formas de importación de bibliotecas. O sea, si ustedes buscan acá importar en Python, les van a salir un montón de, de formas distintas que hay para importar. A ver si sale aquí una cosa rápida o no. Ahí tenemos import el módulo. Ahí importamos from alguna cosa particular nomás, que no tiene mucho sentido. Y la otra forma, no está aquí. Esto lo vamos a ver aquí en el ejercicio. Ya, cuando uno importa la biblioteca, lo primero es probar. Por ejemplo, probemos cuánto vale la raíz cuadrada de 4. Quiero saber cuánto vale la raíz cuadrada de 4, entonces ponemos print. Debo poner la biblioteca punto sqrt y entre paréntesis 4. Ahí me está importando y está tratando de calcular cuál es, ojo, mira, vuelvo a repetir acá, cuál es la raíz cuadrada de 4, 2. Si pongo solamente sqr, les va a dar un error, miren. Tengo que hacer referencia al, a la biblioteca. Esa es una, también podría llamarla import as m, y así no escribo mat y escribo solamente el m, y va a funcionar igual. Y la otra es import from mat import asterisk. Y ahí también funciona. Ahí tenemos las tres. Voy a escribir las tres y la diferencia de cada una de ellas la voy a volver a explicar. Si quiero importar el módulo, import mat. Si quiero importar y darle un nombre o un seudónimo porque me dará de escribir mat, entonces ponen import mat as y le ponen m, por decir algo. Y con from mat import asterisco importan todas, pero ahí ya se olvidan de ponerle mat o alguna de esas cosas. Esto no es muy recomendable hacerlo. Esto funciona, pero no es recomendable porque a lo mejor en mi programa existe un sqrt y va a generar conflictos. Entonces, la recomendación es, generalmente es eso, importarla completamente y por lo tanto estoy obligado a indicar el nombre, desde dónde voy a sacar el sqrt de la biblioteca MAT, que ya lo tengo importada. O si me da lata escribir eso, entonces voy a ponerle un seudónimo a la biblioteca y va a funcionar igual. Eso es lo que significa importar. Vamos a trabajar de esa manera inicialmente. Otra cosa fundamental, me estoy aprovechando un cafecito que he estado toda la tarde haciendo clases, así que tengo la garganta un poco seca, así que nada, perdona. Un cafecito nomás, no es nada del otro mundo, ¿ah? No tiene malicia. Es del mejor equipo del mundo, ¿eh? Magallanes. Pensé que iba a decir Universidad Católica. No, Magallanes.
Estoy hincha. Ese es mi cafecito. Ya. Así aprovecho de remojar la garganta. Ya, una cosa fundamental cuando trabajamos con funciones. Siempre que yo trabaje con funciones, debo establecer una diferencia entre aquellas instrucciones que son ejecutables y aquellas instrucciones que son solamente declaración de cosas. En el caso de las funciones cuando yo construyo una función, como lo hemos visto con la palabra def, eso es una declaración, no se ejecuta. Lo podemos probar, miren, vamos a hacer un nuevo ejercicio acá, después borramos todo esto más. Voy a crear una función, recuerden que para crear una función uso el def. Y el def, le vamos a poner ejemplo nomás, una función que no hace nada, o sea, no recibe nada. Y aquí escribe nomás ejemplo. Y termino. Ese es mi programa. Si esto yo lo ejecuto, no va a pasar nada. Miren, no hago, ¿ven? Ejecuto y no pasa nada. Porque es una definición, es decir, esta función no va a empezar a trabajar hasta que alguien no la invoque. Y para invocarla hay que poner el nombre. Si yo pongo ahora ejemplo, tal cual así, este ya no es una función, es la llamada a la función. Ahora sí que va a escribir la palabra ejemplo. Esa es la idea. Por lo tanto, tenemos instrucciones que van a ir mezclando. El error más común es que de repente es mezclar instrucciones, eh, otra, ir mezclando instrucciones ejecutables con funciones, con la declaración de las funciones. Esa es una mala práctica, en donde por aquí van a poner nuevamente ejemplo, después van a poner por acá otra, y este código funciona, pero es un verdadero asco. Ejemplo, ejemplo, otra. Sí, tengo todo mezclado. Si yo tuviera que arreglar algo, no sé cómo me ordeno. Recuerden que una de las gracias de trabajar con funciones es lo que le llamamos nosotros programación modular o estructurada, donde vamos dividiendo mi problema en pequeños subproblemas. Y cada subproblema es una función, pero la debo dejar bien claramente establecida dónde está. Por lo tanto, para que este ejemplo sea más o menos interesante, yo debo establecer una línea, un límite entre las definiciones y el programa real, es decir, desde donde comienza la ejecución. Eso en lenguaje como C es fundamental. Acá hay que hacerlo a la fuerza, hay que forzar para que eso trabaje, para que eso pueda ser llevado a cabo. Y vamos a poner siempre esta instrucción. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es importante y qué significa. Todo lo que se encuentre sobre esa instrucción, lo que esté arriba, deben ser solamente declaraciones. No pueden haber instrucciones. Por lo tanto, esas cosas no deberían estar ahí. Esas cosas tampoco deberían estar ahí. Y lo único que debería estar sobre eso son las declaraciones y las llamadas, las declaraciones de las funciones. Todas las funciones van a estar aquí escritas aquí arriba. Y aquí abajo, como este es un if y aquí se abre un bloque, entonces aquí vienen las llamadas. Ejemplo, otra. Ejemplo. Entonces ahora sí tengo ordenado mi código. Esta instrucción lo único que hace es me divide. Lo de arriba son declaraciones de funciones, lo de abajo es la ejecución real de mi programa. Entonces a mí siempre me va a interesar esta parte. Porque aquí yo digo, en ejemplo haré algo, en otra haré otra cosa, y en ejemplo nuevamente vuelvo a repetir la misma función. Si esto lo ejecuto ahora, tiene que hacer el mismo efecto anterior, pero se estableció un orden en mi código. Mi código ya está ordenado. Mi código ya no es un código espagueti que nadie entiende. Eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque en los ejemplos siempre vamos a partir nosotros de esto. Yo les voy a dar esa parte generalmente y ustedes tienen que escribir las funciones que hacen lo que debe hacer, lo que está acá arriba. Ya, una vez dicho eso, siempre vamos a tener esa instrucción
ahí a mano. Vamos a importar la biblioteca mat, tal cual nomás. Acá vamos a ir a calcular ciertas cosas, por ejemplo, el cuadrado. Voy a leer un número. Voy a poner input, número. Voy a generar un error y quiero que ustedes me digan cuál es el error. ¿Ah? Lo voy a generar a propósito. Ya, leo un número y ahora quiero calcular el cuadrado de ese número. O, perdón, la raíz cuadrada. La raíz de ese número. La raíz de ese número es usando la biblioteca mat. La raíz cuadrada, aquí le aparecen todas las funciones que están disponibles en esa biblioteca. Todas. A mí la que me interesa acá es la SQRT, que es QRoot, que significa SQRT. Y entre paréntesis le voy a poner el número. Y quiero que después de eso me escriba el cuadrado de el número es dos puntos raíz. No, ¿qué cuadrado? La raíz cuadrada de. Miren que estoy como día martes ya hasta ahora. La raíz cuadrada de número es esa raíz. No tengo nada arriba, no tengo ninguna declaración, no importa, va a funcionar igual. Va a empezar la ejecución desde aquí en adelante, desde aquí, desde el TIF. Después vamos a ver qué significaba ese name. Si esto yo lo ejecuto ahora, quiero que ustedes me digan por qué se provoca un error. Que ustedes me tienen que descubrirlo. Ingreso un número, el 4, acá abajo, debería decirme 2, ¿cierto? Ahí está el error. Ustedes deberían tratar de descubrir el error, porque de eso se trata también aprender a programar. Descubrir los mismos errores que voy generando. ¿Cuál creen ustedes que es el error? El tipo Hay que de darle un valor a la raíz, o sea, que sea... ¿Cómo era? que sea entero y no sea string, el tipo de dato, Eso. Exactamente. ¿Y a quién cambiamos? al valor de número. Número. Número debe ser un número. Cuando yo pongo input, como bien dicen ustedes, lo que captura es un string. Aquí dentro del número no hay un número, hay un string. Entonces yo podría asegurar y poner aquí lo podríamos poner aquí, float. Float, entonces el string que yo acabo de capturar lo voy a transformar en un número real. Ahora el número sí es un número real y por lo tanto ahora sí la función SQRT va a poder calcular la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo un número. Lo ejecutamos, le damos 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Lo podría haber hecho ahí o podría haberlo hecho acá. Haber puesto ahí el float. Pero al ponerlo acá, si ustedes se dan cuenta y sacarlo de acá arriba, obtenemos lo mismo. El mismo resultado. Miren. Número 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Cuál es la única diferencia? Que número solo fue transformado en real para hacer este cálculo, pero técnicamente sigue siendo un string. A diferencia de la otra manera como lo hicimos, en donde efectivamente yo acá transformé el número y por lo tanto ahora el número siempre va a ser un número real, un número sin problemas. ¿Cómo lo quieren usar ustedes? Bueno, son herramientas nuevamente, vuelvo a repetir, o sea, no hay ni una mejor ni una peor. Existen, ¿no? Está.
Y usted solamente tiene que trabajarla. Y ahí podemos empezar a iterar. De hecho, ahora podríamos agregarle esto un while. Un i igual 0. Voy a calcular, mientras i sea menor que 5, 5 números voy a leer al tiro. Que léame el número, un número, calcule, imprima y después incremente el i. Y esto lo voy a repetir 5 veces. ¿Por qué? Porque el código que yo tengo acá, que es el que me estaba permitiendo calcular la raíz cuadrada de un puro número, ahora lo tengo envuelto en un ciclo repetitivo de 5 veces. Si esto yo lo ejecuto ahora, me dice calcula el número de 4 es 9, de 9 es 3, de 16 es 4, de 2 es ese número. Ya llevo 1, 2, 3, 4 y ahora el último número, el de 3, y se acabó el programa. Si yo quisiera leer más números, entonces le cambio ahí, en vez de 5 pongo 100 y podría calcular la lectura de 100 números. ¿Captan la idea, el concepto de while, cómo vamos trabajando las herramientas? Lo estamos haciendo con la raíz cuadrada. Podríamos también calcularlo, no sé, pues, las cosas que se nos puedan ocurrir a nosotros. Vamos a suponer ahora que, imagínense que yo doy y pongo 20, por decir algo. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? 20 veces. Y tendría que probar yo con 20 números, o probando acá, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es una lata. Y si yo le dijera quiero hacer esto mismo, pero para 100, más latoso todavía. Tendría que digitar 100 números. Lo podría tener, como dijimos ahí, en un ciclo, sin un problema. Pero cuando tengo que hacer esa pega de que tengo un montón de datos y yo tendría que digitarlo, imagínense, eh, cuando ustedes pasan por el cajero de un supermercado, ¿cierto? Tienen unos escáneres, ¿no? Que el escáner, ¿qué es lo que hace? Lee el código, es decir, un número. Y cuando el escáner se da vuelta no se puede leer, ¿qué es lo que hace la cajera? Tiene que digitar ese chorizo de números, que son, no sé, son como 13 caracteres. Imagínense si no tuviera la pistolita, o no tuviera el lector de código de barra. Tendría que digitar, y yo voy y compré como unos 200 productos. Imagínense la cantidad de números que debiesen digitar. Bueno, eso para mejorar eso, generalmente lo que uno hace es que los datos, el gran conjunto de datos, viene en un archivo. Y viene en un archivo de tipo texto. Aquí me voy a crear un archivo de tipo texto, save as, y aquí le voy a poner números, .txt para que me quede claro que es un archivo de texto, que no es un programa. Y yo aquí meto números, los números que ustedes quieran, 1, 24, 50, lo que, por línea. Voy a meter números que yo quiera. Y la cantidad de números que a mí se me antoje, pues, los que un sensor me pueda decir. Miren, estoy metiendo cada vez más números. Ya, y ahí si quisieran seguir, voy a grabar este. Tengo los números, me voy a ir al programa. Pero ahora lo que quiero hacer yo es calcularle la raíz cuadrada a todos esos números que metí acá. A todos estos. Sería una lata hacerlo por teclado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los digito una sola vez o me los consigo una sola vez y los dejo en un archivo, siempre. Los datos, por eso es fundamental entender el concepto de archivo. Cada línea dentro de un archivo es un string. Eso nunca lo pierdan de vista. Todas las líneas de un archivo de texto son un string. Y cada vez que yo leo un dato,
leo una línea, y la línea no es la línea física, sino que es la línea en donde yo di el enter. Aquí hay un enter, y ustedes no lo ven, pero aquí hay un enter. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a leer este archivo, y le vamos a aplicar eso mismo. Para leer un archivo, lo primero que tengo que hacer es, según lo que habíamos visto en la clase pasada, abrirlo con un open. Y el nombre que tiene el archivo, números.txt, punto. Ahora, debo leer. Para leer un archivo se usa la instrucción readline. ¿Se dan cuenta? Se usa el readline. Entonces yo voy a leer ahora número es igual a r.readline. Así se lee. Ojo que lo que saqué ahí es un string. Es un string. Voy a transformar número. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Mientras línea o número sea distinto de nulo, es decir, dentro de esa variable, dentro de ese string, viene algo, nulo significa que no viene nada, está vacío. Y si no viene nada es porque mi archivo se acabó y no tengo nada más que leer. Mientras número sea distinto de nulo, es decir, viene algo en la variable número, yo voy a transformar la variable número en un float. Ahí transformé la variable número en un float. Pero ahora ya no necesito el input, porque lo que acabo de hacer es el input. Le voy a calcular la raíz cuadrada, voy a escribir la raíz cuadrada de número es tanto, raíz, y debería seguir al siguiente. Pero aquí tengo que volver a leer nuevamente. Esto ya no existe. Y digo ahora número igual r.readline. Y aquí hice lo mismo que hubiese hecho a mano. La diferencia es que el readline está reemplazando al input. Las instrucciones siguen siendo las mismas. Esto de acá me está preguntando, y en el fondo yo sabía que eran 10, pero ahora yo no sé cuántos son. Pueden ser 5, 20, 200, lo que sean. Va a ir leyendo todas las líneas del archivo. Cada línea del archivo se lee con un readline. Eso es lo que está aquí en el documento que teníamos acá. Una consulta. Archivos en Python. Eso que está ahí. ¿Sí? ¿Por qué el código que dice número es igual a art.readline se ejecuta arriba y después abajo? Porque aquí la primera vez yo leo primero una línea. Imagínate que no hay nada. Si no hay nada, entonces no debéis entrar acá. Imagínate que tengo un archivo vacío. Un archivo que no tiene nada. Al leer la primera línea me va a decir que sabéis que no hay nada. Oye, no hay nada, sí, sálete. Ahora, si había algo, entonces transfórmalo, calcúlalo y vuelve a leer el que viene. Este es como el i igual i más 1. ¿Se dan cuenta? Lee el que viene. Ah, oye, pero el número es distinto de vacío, sí, venía otro número, entonces calcúlalo. Así, hasta que se encuentre con un readline y ya no hay nada más, que sería llegar acá, al 27. Va a leer ahí y se da cuenta que no hay nada, está nulo. Y al estar nulo, le dice esta cosa, ¿saben qué? Oye, es nulo, chao, sale de ahí. Esa es la idea. Si esto yo lo ejecuto ahora, ahí sale la raíz cuadrada de todos los números. Miren. La raíz cuadrada de uno es tanto, y la raíz cuadrada de todos los números están ahí. Están calculados ahí. De hecho, pueden calcular raíces cuadradas de números decimales también, ¿no? Lo que quieran ustedes. Ahora, no, si hay que le quiero agregar más números. Le agrego números. Pero al programa, fíjense, no le voy a hacer nada. Lo que le estoy agregando números es al archivo.
Voy a grabar esos datos, porque son datos, no son programas, y ahora voy a ejecutar el mismo programa, sin ningún cambio. No le he hecho ningún cambio, cambié los datos nomás. Y se ejecutó igual y calculó todos los datos nuevamente. Esa es la ventaja de trabajar con archivos. Trabajar con archivos significa que yo hago el programa genérico nomás, y ahora cámbienme los datos, incluso podría cambiar ahora los datos y poner esos que están ahí nomás. Y ahora esto lo ejecuto, lo grabo así el archivo de datos, sí. Ejecuto esto, y ahora me calcula esos dos nomás. ¿Se dan cuenta? No tengo que hacer nada en mi programa, porque mi programa va a funcionar de acuerdo a los datos. Los datos son los que me van a mí a mandar. Esa es la forma normal de trabajar datos. Eso lo hago porque estoy leyendo, vuelvo a repetir, números. Pero si no tuviera números, tuviera palabras, sería el mismo concepto. Esa es la idea. Vamos a hacer otro ejercicio. Ejemplo biblio. Voy a grabar este. Le voy a cambiar el nombre. Este va a ser ejemplo string nomás. Ejemplo str. Voy a generar un nuevo archivo. Todas estas cosas después se las voy a dejar a ustedes ahí en el GitHub del curso, recuerden, ¿no? Aquí vamos a usar palabras nomás, o frases, .txt. Vamos a guardar esto. Y aquí voy a escribir palabras. Hola, ¿cómo están? Y yo hablo palabra, todos ustedes. Ojo, la línea es esto. Esta es una línea, es otra línea. Esta es otra línea que tiene 3 palabras. Y aquí, chao. Ya. Vamos a grabar esto. Y nos vamos a ir al ejemplo string. Ahora no necesito importar la biblioteca matemática porque no quiero hacer nada con matemática. Chao. Aquí vamos a abrir el archivo que se llama, fíjense que la idea es la misma siempre, palabras. Vamos a poner aquí palabra, no palabras, palabras. Readline. Mientras palabra sea distinto de eso, no vamos a calcular eso, lo vamos a mostrar en pantalla nomás. Print, la palabra es y aquí vamos a escribir palabra. Y vamos a ir a leer la siguiente palabra. Si esto yo lo ejecuto ahora, me va a mostrar aquí en pantalla todas las palabras que yo tengo en el archivo texto. La palabra es hola. Voy a poner aquí un 2 puntos para que me quede claro que después del 2 puntos es lo que viene dentro del archivo. Esto es un mensaje que siempre se va a repetir. Viene la palabra hola, la palabra cómo, la palabra están todos ustedes, la palabra chao, y ahí termina. El concepto es el mismo, ¿se dan cuenta? El número no, porque lee siempre string. Pero aquí hay una pequeña diferencia con respecto a cuando leemos números. Fíjense que aquí hay un salto entre estas dos líneas. Hay un salto, ¿se dan cuenta? Hay una línea adicional aquí al medio. Y esa línea adicional corresponde aquí. Ustedes no están viendo un carácter, el que viene después de ahí, está pestañeando el cursor, que es el enter, el salto de línea. Y ese yo lo debo eliminar cuando leo string. ¿Por qué? Porque le agrega un dato más, un carácter más a la palabra. El carácter salto de línea, que yo no lo veo. Yo no puedo ver un salto de línea. Lo único que hago es ver el resultado de mostrar en pantalla un salto de línea. ¿Qué cosa es? Saltar una línea. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cómo eliminamos ese salto de línea? Porque a mí no me sirve. No lo debería tener. Deberían aparecer todas estas cosas pegaditas.
Para eso nosotros vimos acá un montón de métodos. Métodos de string, cuando vimos los string. Métodos de string. Y ahí hay un método que se llama rstrip. Por eso había que estudiar todas estas cosas. rstrip. Devuelve una copia de la cadena con el espacio al final suprimido. Es decir, elimina un salto de línea al final. ¿Cómo se hace eso? Si también ustedes se van y hubiesen pegado una revisadita al archivos, ahí estaba explicado también, todo esto mismo que estoy hablando yo está explicado, ahí mismo. Ese método, rstrip. ¿Cómo se usa eso? ¿Dónde dejé el yo estoy aquí? Me voy al programa. Lo que debo hacer siempre es eliminar ese carácter antes de imprimirlo. ¿Y cómo se elimina eso? Es un método que trabaja sobre un string. La palabra aquí en este caso es un string. Yo le digo a palabra, aplícale el método rstrip. Ahí están. rstrip. Y entre comillas pongo cuál es el carácter final que sí o sí quiero eliminar. El backslash n final. Nada más que eso. Cada vez que llego acá, oye, ¿sabes qué? Si tenía un backslash n al final, es decir, un salto de línea, un enter, elimínalo para que quede la palabra o la línea que limpiecita. Y después muéstralo en pantalla. Vuelve a leer la siguiente palabra, si era una palabra válida, entonces vuelve a eliminar el backslash n y la vuelve a mostrar en pantalla. Vean la diferencia que tienen al hacerlo de esta forma. Ahí hay, por cada vez que yo escribía, aquí al final había un salto de línea, que era ese, un salto de línea, que era ese, y así sucesivamente. Si esto lo ejecuto yo ahora, oh, la palabra es... ¿Y por qué no lo está eliminando? ¿Por qué no lo está eliminando este muchacho? Palabra.step. Se me volvió loco el computador. Yo lo voy Déjenme, haciendo con usted y tampoco me funciona. sí, déjenme mostrar ahí nomás. Ya. ¿Y por qué no quiere funcionar si eso es lo correcto? Palabra.rstrip y debiese eliminarlo, siempre lo hemos hecho así. De hecho está ahí. Raro, raro. Déjenme ver acá. Déjenme ver acá primero. Se me está comportando de una manera rara el programa. Eso no debiese pasar. Abrimos el archivo palabras.txt que está acá. Leemos la primera palabra, al readline. Si es distinto de nulo, entonces le eliminamos. Ah, lo digo yo, estoy cansado. Tengo que volver a asignárselo a la misma variable. Por eso no lo pescaba. Palabra es igual a eso. Déjame volver a lo anterior. La palabra es, de aquí, Sí, palabra ahí. es igual. Ahí sí. Ahora están todos juntitos, ¿ven? No lo había asignado. Nunca iba a pasar con el níspero. Ya, esto son las cosas interesantes que uno tiene que entender. Aquí está la herramienta. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es muy importante los archivos. Toda la información está en archivos, todo. Lo que se nos ocurra a nosotros está en archivos. Base de datos de archivos hay muchas, de datos de lo que se les antoje a ustedes, de terremotos. ¿Vimos lo de los terremotos, no? ¿Vimos la información
Si ustedes quisieran hacer análisis de terremotos, tienen que ir a buscar el archivo. ¿Dónde están los terremotos? ¿Cuándo fue el último aquí? ¿Cuándo fue el último sismicidad? A ver, educación, sismicidad. Los terremotos. Mira, aquí están todos los terremotos más importantes que ha tenido Chile. Estos datos uno debería copiarlos y generar un archivo de datos con estos terremotos. Espero que puedan, y ahí vamos a poder analizar. Podríamos graficar la barra de los terremotos, todo lo que se le antoje. Miren. Ahí está la magnitud. El primer terremoto que se tiene referencia en Chile fue en 1570, el 8 de febrero, con una magnitud de 8,3. Y ahí empezamos a darnos cuenta. Para nosotros los terremotos son mayores de 7, para los europeos ya 6 es un terremoto. 5 también es un terremoto en algunos países. Acá 5 ni nos movemos, ni arrancamos. Acá empezamos a movernos un poco y a arrancar ya o a cuidarnos después de 7. Miren la Oiga, cantidad de terremotos que... ¿Sí? disculpe, viendo los datos ahí que tienen varias columnas y filas, ¿nosotros podríamos utilizar un archivo Excel como para exportar datos? Sí. Ya. Eso es lo que vamos a ver ahora. Perdón. Y no Podemos se puede exportar o modificar importar. no puede modificar el texto desde como la ejecutora, por decirlo así. Lo que está aquí. O sea, no, supongamos lo mismo que hizo este atrás en Python de tener los textos con palabras y números. Sí. Eso Pueden no se puede modificar lo que aquí. modificar ¿Eh? desde la otra, desde la ejecutora, por decirlo así. ¿Lo del Desde programa? ahí, sí. Sí, po. Sí, po. Lo que vimos acá nosotros en la parte de archivo es la lectura. Ahora viene Ah, la no, sí, segunda pues. parte, que es la escritura. Ah, ya, ya. Y en la escritura yo puedo modificar lo que está ahí. Ah, ya. Vale, ¿Te das esa era mi cuenta? duda. Esa es la idea. Sí, generalmente uno lee, procesa y escribe. Y al escribir, hacemos la pega que tú estás mencionando. Ahora vuelvo a repetir, aquí están los datos, ¿ah? La fecha, la hora aproximada nomás, porque estas son referencias que se tienen por los historiadores, más de que un terremoto. Aquí está la latitud y la longitud. Ustedes pueden ir a buscar ahí donde era la zona. Y así darnos cuenta. Y podríamos hacer varios cálculos, más o menos cada cuántos años hay un terremoto en cada zona, ¿se dan cuenta? Y podríamos tratar de ver si efectivamente eh, podemos predecir o no podemos predecir terremotos. Miren, la cantidad de terremotos que hemos tenido, 8,7 en el año 1730. Ese fue el que dejó Santiago en la ruina, parece, ¿no? De la Quintrala, cuando se le cayó Cristo de Mayo. Ah, no, ese fue en mayo. Tiene que haber sido este, 8,5. Ese fue el de la Quintrala. Ya, y así sucesivamente, hasta llegar al fatídico y nunca bien ponderado 27F, 8,8. Es el más grande de los registrados en Chile. ¿Se dan cuenta? Esta es la magnitud de Mercalli, que era un aproximado, y esta es la magnitud, la otra, no me acuerdo cuál, una de las más importantes. Ya, ahí tenemos, por si acaso, harto. Ahí tienen datos. Ya, eso es con respecto a la lectura. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, quisiera generar un nuevo archivo? A partir de ese archivo, quiero generar un archivo de salida. El archivo de salida se va a llamar, imaginen cómo se va a llamar, salida.txt. Pero este archivo de salida tiene que tener un modificador. Tengo que ponerle una W. ¿Qué significa W? Que voy a escribir sobre él. Si no pongo nada, se asume que voy a leer. Leer se supone que no hace daño.
Si pongo W y el archivo existía y tenía datos, ojo, si el archivo tenía datos, se pierden. Porque el lenguaje dice, ¿sabes qué? Oye, este archivo lo van a abrir para escribir, entonces límpialo primero y borra todo lo que tenían, si habían datos. Si usted quiere seguir agregando datos, entonces tiene que usar el modificador A de append. Vamos a trabajar primero con el W. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Que están todas con minúsculas, ¿cierto? Las vamos a transformar a mayúscula y en el archivo de salida vamos a dejarlos en mayúscula. Y ahí les voy a enseñar cómo escribir. Ese es el concepto. Ya, aquí la palabra es palabra. No tengo ni siquiera que escribirlo en pantalla. No me interesa. Leo la palabra. Le eliminé el salto de línea. ¿Se acuerdan cómo transformar la palabra? Le vamos a poner palabra M para que sea palabra mayúscula. ¿Se acuerdan cómo transformamos una string en mayúscula? Como palabra es string. De hecho aquí palabra punto. Y aquí están todos los métodos por si acaso. Uno de estos métodos me permitía a mí transformarlo en mayúscula. Creo Si que era el Llamaba upper. upper, ese que está aquí. Palabra upper. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo palabra M, que es una palabra que está en mayúscula. Esa palabra la voy a escribir al archivo. ¿Cómo se escribe el archivo? El archivo se llama sal y voy a usar .write. Y voy a grabar la palabra W. Pero aquí nos va a generar un pequeño error, la palabra M. No error, sino que algo que ustedes tienen que haberse dado cuenta y que me tendrían que indicar a mí qué es. Posteriormente, cuando yo termino de grabar, generalmente es buena recomendación antes de cerrar mi programa, cerrar los archivos para que efectivamente se actualicen los datos que hay dentro. Ahora aquí yo no voy a ver nada en la pantalla, aquí no va a pasar nada. Lo único que va a pasar acá es que se me va a generar un archivo. Acá se me va a generar un archivo. Y el archivo se va a llamar salida.txt. De hecho, aquí no existe salida.txt, miren. Ahí están, ese no existe el salida. Voy a ejecutarlo. No pasó nada, dicen ustedes. Termino la ejecución, pero me voy a buscar acá. Ahí está el salida. Si le doy un clic, me lo tiro así. Y el archivo de entrada era ese. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Chao. Y en la salida me aparecen todos amontonados. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo aquí grabé, pero no le grabé un salto de línea, es decir, entre cada palabra. Recuerden que en el caso anterior acá eliminé ese salto de línea. Ahora cuando grabo tengo que incorporar el salto de línea. ¿Cómo se incorpora el salto de línea? Poniendo un más, porque vamos a concatenar el backlash n. Y miren ahora qué es lo que va a pasar con la salida. Estaba así, tenía datos, pero ahora al ejecutar en mi programa, acá no pasó nada. Me voy a salida. Y ahora está bien. Y no estaba lo anterior. Y así puedo ir agregando. ¿Qué pasa ahora si yo, este mismo ejemplo, en lugar de poner W, yo pongo A? Y lo vuelvo a ejecutar nuevamente. No pasa nada acá, dicen ustedes. Vamos a ver qué quedó en salida. Y en salida está 2 veces lo mismo. ¿Por qué? Porque con el A voy agregando al final. Si vuelvo a ejecutar mi programa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Y aquí en salida ya están todas estas veces. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea.
Ahora, ¿qué pasa? Que tenía estos datos. ¿Y qué pasa si se me ocurre volver a decirle ahora W? Va a borrar todo lo anterior y va a quedarse con uno solo. Ojo con eso, cuidado con esos datos, con esos problemitas. Ahora hay uno solo. Entonces aquí ya les mostré cómo leer y cómo escribir datos desde un archivo de tipo texto. Ojo, estamos trabajando solamente en un archivo de tipo texto. Ojo con eso. No tiene ningún formato, no son Excel ni nada por el estilo. Pero, pero, los archivos Excel tienen algunas particularidades. Miren. Y a eso ellos les llaman archivos con un separador específico que yo voy a incorporar. La mayoría de ustedes conoce algo de Excel, ¿cierto? ¿Conocen algo de Excel? Sí, un poco. Sí, basta con que conozcamos lo básico nomás. ¿Cómo puedo generar yo un archivo de tipo texto, pero a partir de un archivo Excel? Esa es la pregunta. Supongamos que aquí yo tuviese... ¿quiénes estaban presentes? Alejandro. Y supongamos que Alejandro tenía un 6. ¿A quién más tenemos? A Luciano. Vamos a decir que Luciano tenía un 7. ¿A quién más tenemos? A Claudio. Claudio tenía un 6 también. ¿Quién ¿Cuánta más fe está nos acá? tiene? Ah, yo tengo harta fe nomás, pues soy un hombre de fe. Yo trabajo en la Universidad Católica. Claudio, después viene Polet. Tenemos 2 Lucianos, ¿cierto? Polet, a la Polet le vamos a poner un 7. El Luciano 2, ojo, espacio en blanco, Luciano 2, le vamos a poner un 6. ¿Y quién más nos va quedando en el tintero? ¿Quién más nos queda aquí? Alejandro, Luciano, Norberto y Sarani. Norberto le vamos a poner un 7 y Sarani un 6, ya, por probar, para pura fe nomás. Ya, eso es un Excel, ¿cierto? No tiene ni una gracia. Si yo lo grabara, grabaría Excel. Pero, si yo quiero, a partir de un archivo Excel, generar un archivo de texto para que yo pueda procesarlo, para que yo pueda trabajar con él, esas cosas se llaman generalmente, aquí en archivo, exportar. Aquí exportar o guardar como, en realidad. En algunos aparece como exportar, en otros aparece como exportar, o como guardar como. Guardar como, no lo guarden como libro Excel. Está claro, porque si lo guardan como libro Excel, entonces Excel ya no es texto. No hay vuelta. Pero aquí existen un montón más de archivos. Y aquí el que generalmente se acostumbra es este. Los archivos CSV, .csv, que son archivos de texto, pero cuya separación entre cada columna en el archivo de texto va a quedar por una coma. La coma va a significar el separador. Esa es la idea. Ahora, para que funcione, obviamente, los datos no deben tener coma, porque si no, ahí nos queda la escoba. Pero lo más probable es que si tengo la versión en español, en vez de coma le voy a poner un punto y coma. Pero da lo mismo, hay un separador, hay un carácter que actúa como separador. Valores separados por coma, ¿ven? Vamos a elegir ese inicialmente nomás, ese que está acá. Valores separados por coma. Le vamos a poner ejemplo, o no, este se va a llamar notas ficticias. Y generalmente uno debería ponerle CSV. ¿Dónde lo vamos a guardar? No lo vamos a guardar ahí, sino que lo vamos a ir a guardar
a la carpeta donde dejamos todas nuestras cosas, en la carpeta IS Programación. Es un separador por coma, lo guardamos. Estamos. Ese mensaje lo pueden terminar ustedes. Fíjense ahora, si yo me voy acá y voy a buscar qué guardé. Notas ficticias. CSV dice. Obviamente él me lo separó por punto y coma. Le dije yo. Él me pone un separador. En el fondo, la primera parte, antes del punto y coma, era la primera columna y después viene la segunda columna. Si existieran más datos, entonces iría más con mayor separación. De hecho, ahora hagamos el paso contrario, miren. ¿Qué pasa ahora si yo aquí pongo un punto y coma y voy a poner un número correlativo? El 1, punto y coma 2, punto y coma 3, punto y coma 4, punto y coma 5, punto y coma 6, punto y coma 7. Y lo voy a grabar. Es un archivo de texto. Están separados por coma. Ahora me voy a ir acá. Voy a decirle importar. ¿Qué quiere importar? Un archivo CSV. Lo primero que él me dice. Quería importar. Es decir, desde un archivo de texto ahora quiero meter los datos a un Excel. Importamos. Aquí me dice, oye, ¿cuál es el archivo? Notas ficticias. Obtener datos. ¿Y dónde lo dejó este aquí? ¿Este lo tiene grabado, no? Sí, ¿está grabado? Sí, vamos nuevamente al Excel. Archivo. Abrir. Tengo que decirle que sea notas ficticias. Abrir. Me lo abrió por acá. Y él ahora lo abre en forma automática, ¿ven? Me genera el archivo Excel. Cancelar. ¿Capta la idea? Por lo tanto, puedo ir de Excel a texto, de texto a Excel. A través de un portal que es el CSV, que son los archivos que tienen un separador. El separador puede ser el carácter que a ustedes se les ocurrió. Generalmente, si los archivos son gringos, es una coma. Si los archivos son nuestros, es un punto y coma. Esa es la idea. También pueden usar el espacio en blanco como separador, el tabulador. Hay un montón de archivos. Pero vuelvo a repetir, un archivo CSV es un archivo de tipo texto, que los datos vienen separados por un carácter específico. Y yo lo único que tengo que averiguar después en mis programas es cuál es ese carácter para poder separar los datos de la línea completa en las componentes que esto trae, lo que antiguamente se llamaban los campos o los atributos. Vamos a jugar con eso. Ya, ahí tenemos las notas ficticias, ¿cierto? Pero ahora yo quiero transformar esas notas ficticias y meterlas a mi programa. Fíjense que vienen toda esa información. Ah, te robé una N. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a ir a este mismo ejemplo. No vamos a trabajar con salida. Vamos a trabajar con el archivo CSV. Miren, aquí se va a llamar notas ficticias. Ficticias, está bien escrito, ficticias. Sí, tiene que llamarse igual. .csv. Es un archivo de texto, lo va a leer igual. Voy a eliminar de salida. Voy a eliminar esto todavía. Voy a ir haciéndolo por línea, miren. Voy a leer una línea. Línea igual readline. ¿Y qué es lo que acabo de leer? Una línea completa.
voy a mostrar en pantalla cuál es la línea que yo he leído, para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto. Esa es la línea que yo leí, completa, con el salto de línea, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan que esto es un string, por lo tanto hay un salto de línea? Pero tengo todos los datos ahí enredados, pues yo los quiero separaditos. Quiero poder acceder a cada uno de ellos, que esto se transforme en una lista. Y la lista que tenga como elementos el nombre, esa nota y ese correlativo. Lo primero que debo hacer acá, obviamente siempre es, cada vez que leo cosas de tipo string, eliminar el salto de línea. Si esto lo ejecuto, va a eliminar este espacio que está ahí. Ya no existe. Pero ahora lo que necesito es que esa línea se descomponga en las partes que la constituyen y que son aquellos caracteres que están separados o delimitados por un punto y coma. Y eso se va a transformar en una lista. Entonces, yo voy a generar una lista ahora, pero ¿a partir de quién? A partir de la línea que yo acabo de leer. Y esa línea voy a usar el método split, que es el que separa. Si ustedes revisan en la materia de los string, aparecía el split. Y aquí voy a indicar entre comillas o comas cuál es el carácter que a mí me va a permitir tener esa separación. Vamos a imprimir la línea y vamos a imprimir la lista, miren. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando. Esa es la línea, ya no me interesa, pero esta es la lista. Y la lista ahora, yo sí tengo los separados, sí tengo los tres datos separados. El nombre, esa nota y eso que está acá. Ahora fíjense que este 6 está entre comillas, porque son string. Todo lo que está metido aquí adentro son string. Si yo leo de un archivo de tipo texto, le voy a leer un string. Si voy a dividir por pedacitos, se dividen en pedacitos que siguen siendo string. Si yo quisiera usar este numerito para notas o para hacer algún cálculo, tendría que transformarlo como fue lo primero que vimos. Esa es más o menos la idea. Y ahora yo podría decir o acceder a cada uno de ellos por separado. Yo podría decir print nombre, y aquí voy a decir el nombre que está en la posición 0 de la lista. Vamos a poner nota, que está en la posición 1, y vamos a poner más arriba acá, número de lista, vamos a suponer que ese es el correlativo, por eso da lo mismo en el orden en que yo lo grabe. Si lo importante es que esté el dato, después yo lo voy a mostrar. Aquí voy a mostrar el que se encuentra en la posición 2, muestro primero ese. Si esto yo lo ejecuto ahora, me dice número de lista es el 1, el nombre es Alejandro y aquí no era nombre, aquí debe ser nota. Por lo tanto, número de lista es 1, Alejandro, nota. ¿Se dan cuenta? Y el archivo tiene varias líneas. Ahora tengo que procesar todas esas líneas. Para procesar todas esas líneas hago el mismo truco de antes. Pero aquí ya vamos a ir un poco más vamos a hacerlo de la misma manera como lo habíamos hecho hasta ahora. Inicialmente, ahí leíamos la línea, ¿cierto? Aquí decíamos mientras línea sea distinto de nulo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Calculábamos, le eliminábamos el salto de línea, lo dividíamos en pedacitos, mostrábamos en pantalla, y ahora iba y leía nuevamente la siguiente línea. Línea es igual a r.readLine. Y así va a continuar. Ejecutemos esto ahora y no solamente me va a mostrar
lo de Alejandro, sino que me va a mostrar todos. Ahí está Alejandro, el número de la lista 2 Luciano, el número de la lista 3. Pero se dan cuenta que quedó feo esto, ¿cierto? Entonces, es bueno poner algún carácter que muestre, que diga, por ejemplo, print, voy a poner puros guiones y más encima un backslash n. Para que más o menos me quede claro dónde está la separación de los datos. Ahí está. Alejandro, el otro, Luciano. Y así es como voy jugando. Número de lista 6n. ¿Por qué está el 6n? Aquí está, a ver. Leyó lo que estaba ahí no. Ya. Ahí lo ejecutamos y está todo correcto. Esa es la idea. Ahora, a lo mejor ustedes me dicen, profe, pero es que yo no quiero que tirarlo acá, quiero tirarlo a un archivo de salida. El dato. Abrimos el archivo de salida, ¿cierto? Sal igual open. Le vamos a llamar salida.txt, porque es un archivo txt. También puede ser un archivo CSV, da lo mismo. Salida.txt. Y aquí, W. Y aquí en lugar de poner los print, ¿qué es lo que voy a hacer? Sal.write. Pero además tengo que concatenar y no mostrar en pantalla con separación de coma. Porque esto ahora lo que va a generar es una lista completa. ¿Y aquí por qué me está reclamando eso? ¿Por qué me está reclamando este? Porque este tiene que ser igual a este. Más lista 2, más... No, un salto de línea. Tenía razón, me falta la N. No digo yo. No, estoy mal hoy día, ¿eh? Ya. Y aquí en vez de print, son puro write, hasta este incluso. Write. Y ahora, este ya tiene salto de línea. Este lo transformamos por un signo más. Este también lo transformamos por un signo más. Y aquí le agregamos nuestro nunca bien ponderado, que siempre nos da problemas, los saltos de línea. Si no, pregúntenle al resto de los informáticos de su empresa si los saltos de línea no son complejos. Ya. Y ahora cerramos el close. Y el sal también lo cerramos close. Y ahora ejecutamos. No me va a salir nada en pantalla. Nada. Pero ahora sí voy a revisar qué pasó con el salida. Ahí están todos los datos, ¿ven? Número de lista, nombre Alejandro. Y ahí puedo tener un control yo. Están todos los datos ahí. Esto que acabo de hacer yo es lo que tenemos que hacer en todas partes siempre. Pescar datos de un lado, transformarlo, hacer alguna cosita. Generar un archivo de salida. Y punto. Eso es toda la información que nosotros tenemos. Ya, eso es, en términos prácticos, lo que yo quería mencionarles acá con estos datitos que habíamos visto. Los archivos, la agenda de la clase, ¿cierto? Vimos ya la biblioteca estándar, la más clásica es la biblioteca estándar de MAT. Vimos cómo hacer trabajar un poco con los datos que se encuentran en un archivo de CSV. Y me queda, antes de comenzar el ejercicio que vamos a desarrollar todos juntos y después la tarea, vamos a estudiar ahora una biblioteca que no son las estándar.
hay otras bibliotecas, no solamente las estándar. Las no estándar, estas hay que instalarlas. Las instala usted, o sea, cuando yo las necesito, las instalo. Si usted nunca ha graficado, es muy probable que va a tener que instalar en su computadora ahora la biblioteca Matplotlib. Esta biblioteca Matplotlib es muy simple de instalar. Usted va a una consola acá, aquí en la ventanita negra de Windows, lo que sea, y pone pip install y pone el nombre de la biblioteca. Pip install matplotlib, obviamente tiene que estar conectado a internet, le da enter y va a empezar a instalarla. Si no la había, si ya está instalado, le va a decir que está todo ok, que todas las dependencias estaban listas. Yo lo estoy ahí tratando, ahí me dice el requerimiento ya fue satisfecho, el nom. Matplotlib instala NumPy, instala KiwiSolver, instala un montón de paquetes que son los que él necesita. Punto. Por lo tanto, despreocúpense ustedes, si instala Matplotlib y necesita alguna otra biblioteca, él la va a instalar previamente. Así que eso es lo que hace. Ahora, si no, se va a demorar un poco y aquí estaría poniendo puros puntitos instalándola, los que no lo han hecho. Ya, eso es con respecto a la biblioteca Matplotlib, cómo se va a instalar. Esa biblioteca Matplotlib, aquí ustedes pueden ir a revisarla a la página oficial de Matplotlib, pueden bajar incluso los tutoriales. Aquí está toda la ejemplos, tutoriales, todo tipo de gráficos que se pueden hacer. El más básico es el plot, cómo puedo trabajar con múltiples figuras en una misma gráfica, ahí pueden estudiarlo. Cómo le pueden poner grilla a su ejercicio, cómo le pueden poner valores al eje X, valor al eje Y, un valor al título, el nombre de cada una de las variables que están en juego, el eje Y, todo eso se puede modificar. Pueden trabajar con imágenes también, pueden trabajar con mapas de colores, mapas eh, de, de colores que significa algo, histograma, gráficos 3D. Y una cosa que se me olvidaba, pero no me acuerdo si era con el Matplotlib o no, que era nube de palabras. Las nubes de palabras. ¿Qué son las nubes de palabras? Crea tu nube de palabras con Python. A ver cuál es la biblioteca que usted usa. A lo mejor es que es una biblioteca especial. La nube de palabras es cuando ustedes toman un texto completo y analiza cuáles son las palabras que más se repiten. Y las va dibujando como una nube. La va dibujando de una manera mucho más interesante. A ver, imágenes, cosas como esta. Así. Han sería la palabra que más se repetía en el texto. Y así empiezan a achicarse. Después sería wash, después sería clean. Serían las palabras que más se usaban en un determinado texto. Él lo analiza. Y además también están separados. Aunque water está muy separado de soap, de jabón. ¿Se dan cuenta? Aquí hay otra nube de palabras. Esta, crea tu propia nube de palabras con Python. Ustedes pueden crear nueve palabras del documento que ustedes quieran. Es cosa que echarle una miradita nomás. ¿Cuál es la biblioteca? No me acuerdo cuál es la biblioteca que se usaba para las nueve palabras. Instalación. WordCloud. Ahí está. Pip install WordCloud. Esa es la nueva de palabras. Esa es la biblioteca que deberían ustedes instalar. Pueden pescar un texto completo y ver el código acá cómo se hace. Ese sería el texto que quieren analizar. Y así se usa la biblioteca. From workflow, importa workflow. Y punto. Ya, se pueden. Otro gráfico adicional, aquí no lo había mencionado yo. Ya, ahí están todos los gráficos que a ustedes se les pueda ocurrir, se pueden hacer con Matplotlib. Gráfico de tortas, nube de puntos,
curvas. Ahí ustedes tienen, estos son gráficos polares, que no son como los cartesianos. Un gráfico cartesiano tiene un eje X y un eje Y. Los polares tienen un ángulo y un módulo. Esos es más o menos los ángulos. Las leyendas que ustedes quieran ponerle. Todo esto lo pueden hacer ustedes. Todo esto se puede hacer. Y aquí hay algunos ejemplos básicos nomás. Ya. Esa es la otra biblioteca. Estaba ahí. Y el ejercicio previo a la evaluación, que yo voy a desarrollar con ustedes acá, o voy a tratar de desarrollarlo yo rápidamente nomás, para que ustedes queden para la tareita simpática que van a hacer durante estos días. ¿Cuál es el ejercicio? No me acuerdo si lo habíamos hecho o no, pero lo volvemos a hacer nuevamente. Graficar los datos totales. El archivo se encuentra ya en el GitHub. ¿Se acuerdan lo que era el GitHub, cierto? El GitHub del curso. Está ahí, hay un enlace por ahí. Es el curso de IS Programación. Ahí están todos los archivos. De hecho, decía que se llama Totales Nacionales por resumen. Ese es el archivo. Ese es el archivo. Ustedes lo pueden bajar como formato RAW. Ahí está. Eso es una línea. Esa es una línea completa. Porque ahí está el salto de línea. Entre medio no hay un salto de línea. Y esta es la otra línea. Y si vamos a la explicación, graficar los datos totales nacionales se encuentra en el GitHub de la asignatura. El archivo contiene los casos registrados por día de COVID a nivel nacional. El día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente. El archivo está formado por dos líneas, si lo acabo de mencionar. La primera con la fecha en formato año, mes, día y separados por una coma. La segunda línea contiene los casos detectados para el día correspondiente en formato numérico, float o int. Vamos a trabajar generalmente con float. Se pide usar el gráfico plot de Matplotlib. La idea es que el programa tenga funciones, usar string y cosas por el estilo. Y aquí está la estructura de mi programa. Esa es la estructura de mi programa que yo debería siempre entender y analizar. Y debo revisar todo este material. Vamos a copiar esto. Mientras ustedes ven ese ejercicio, voy a cerrar todos estos otros datos, todos estos archivos. Voy a crear un nuevo archivo. Le voy a poner Save As. Le vamos a poner realizado por profe.pi. Así se llama el programa. Acá tenemos eso que yo lo que acabo de copiar. Vamos a tener siempre la línea if name igual main para separar lo que es código de lo que es función. Y esto que está aquí es la primera. Ese es mi programa. Totales nacionales resumen. Vamos a ver si está aquí. Totales nacionales resumen. Ahí está el archivo. Está en mi carpeta ya porque está en el GitHub. Esos son los datos. Fíjense que cuando yo leo, voy a leer eso. Completo. Esa es una línea. Ese es un string. Este es otro string. Ojo, son string, aunque está lleno de números. ¿Qué es lo que me piden a mí? Graficar para tal fecha cuántos casos de infectados que había, porque esos son los totales nacionales resumen. El archivo contiene los casos registrados por día del COVID a nivel nacional. El archivo está formado por dos líneas, que aclaro. La primera con la fecha en formato año, mes, día y separados por una coma, CSV. La segunda línea contiene los casos detectados para el día correspondiente en formato numérico, float int. Se pide usar el gráfico tipo plot de Matplotlib.
hay que usar funciones, string, lista, todo lo que se me ocurra. Esa es la estructura básica que debería tener mi programa. Una función que me permita leer los datos. Al leer los datos, yo debería generar el X y el Y, que es el que debo graficar. El X sería la fecha y el Y debería contener los casos para ese día, pero en formato ya numérico, no en formato string. Después, mi programa retorna esos dos valores se los paso a la función graficar, y la función graficar los grafica, obviamente. Y en finalizar, yo quiero mostrar el resumen total, completo de todos los datos, así que me diga el día tanto, hubieron tantos contagiados, el segundo día tantos contagiados, así como en dos columnas, como un par ordenado. Eso lo vamos a hacer rápidamente. Ahí está el programa. Lo primero que tenemos que hacer es la función lectura, que recibe ese archivo. Entonces vamos a ir ni siquiera vamos a trabajar todavía, vamos a generar los archivos nomás, perdón, las listas. Def lectura, que recibe un nombre. Lo primero que hago, voy a abrir un archivo, ar es igual a open nombre, porque ahí va el nombre del archivo que yo quiero abrir, el que le acabo de pasar acá. Ya, ahí está el archivo abierto. Son dos líneas, nada más que eso. Vamos a poner línea 1, ni siquiera con un while. ar.readline. Ahí tengo la línea 1 leída. La línea 2, la segunda línea, que es la de los contagios. ar.readline. Y ahora si quiero ar.close, porque ya tengo los datos capturados. Pero fíjense que línea, ¿qué cosa es? Línea sigue siendo un string gigantesco, pero yo lo necesito tener separados. Por lo tanto, mi X va a ser igual a línea 1.split, pero estas cosas van a estar separadas por coma. Ahí tengo el X. Para el Y podría ser algo similar. Línea 2.split, coma. Y ahora yo debiese decir return X, Y. Es decir, finalizo el X y finalizo el Y. Voy a la función graficar. Necesito graficar. La función graficar necesita recibir un X y un Y. Y la función graficar, lo único que tiene que hacer es graficar. Lo más simple es decir plt.plot X, Y. Veamos a cuenta que esto tiene un error. Y después vamos a decir plt.show, que son comandos propios de la biblioteca matplotlib. Pero yo no he importado la biblioteca matplotlib, por eso todavía me está pataleando ahí. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? Importar la biblioteca. Import matplotlib.pyplot as plt. Esa es la forma normal de importarla. Esa es la instrucción que deberíamos hacer. Y ahora ya no me patalea. Y me faltaría solamente el finalizar. Y el finalizar sería una función que dice finalizar y que recibe el X y recibe el Y. Y lo único que hago yo ahora es imprimirla. Vamos a sacar el largo. Recuerden que el largo de alguna de estas cosas. Vamos a decir ahora un I igual 0. Vamos a decir mientras I sea menor que largo. Vamos a recorrer las dos listas. Vamos a imprimir print
X sub Y. Aquí vamos a poner coma. Vamos a poner eso. Vamos a poner unos caracteres así como vamos, para que se vea bonito nomás. Y sub I. Vamos a decir I igual I más 1. Y finalizamos nomás. Ahí tengo bastante simple el código. Después le van a echar ustedes una miradita. Voy a ejecutar esto. Tenía esas comillas, por eso me estaba reclamando. Voy a ejecutarlo y fíjense lo que va a pasar. Está tratando de graficarlo. Son muchos datos. Este es el gráfico horrible que hace, miren. Parece que está chorreando sangre. Aquí están las fechas, los números, los datos. Está feo esto. ¿Por qué está feo? Porque yo no estoy graficando el I con números, estoy graficando string, porque en ningún momento yo dije que cada uno de los caracteres que estaban ahí se transformaran en números. ¿Se dan cuenta? Siguen siendo string. ¿Y cómo van a ser un gráfico de 2 string? No se puede, por eso tiene ese gráfico raro. Aquí lo que deberíamos haber hecho inicialmente es un I1, que ahí está todo ya como string. Nos vamos a crear el I, pero que es una lista vacía, esto es importante. Vamos a sacar el largo. ¿De quién? El largo nuevamente de el I. Vamos a ir recorriendo cada uno de esos elementos con un I igual 0. Fíjense que esto ahora le estoy metiendo color, ¿no? Mientras I sea menor que largo, 2 puntos. Entonces, yo en I.append, así como le agrego elemento a una lista, ya lo habíamos visto, en I.append voy a dejar el float del I1 sub I. Y voy a poner I igual I más 1. Y con eso sería todo. ¿Qué fue lo que hice ahora? Generé un nuevo I, pero que efectivamente es una lista con números. Esto mismo que tenemos acá, pero esto es string, ahora es con números. Miren, me tiró un carácter raro ahí. Ahora lo vamos a ejecutar nuevamente. No. Y no está definido. ¿Dónde tengo I? No, bueno, aquí es I1. Ahora sí. Ahí está tratando de graficarlo. Y el gráfico ahora sí que es un gráfico real. Ahora sí tenemos el gráfico total y bien hecho. Este es el ejemplo clásico. Se está demorando todavía porque está tratando de dibujar abajo la fecha. Pero incluso yo podría graficar acá por probar. ¿Y qué pasa si yo grafico el puro I? Miren, ¿qué pasa si grafico el puro I? Abajo elimina la fecha, pero le pone un correlativo. También se puede hacer. Ahí tenemos el gráfico. Clarito de lo que está pasando con el COVID. También podríamos poner acá, ponerle título. plt.título. Y hecho por H. Araya. Esto lo ejecutamos ahora.
Ahí está el título. Hecho por Acharaya. ¿Se dan cuenta? Pero por ahora, si quisieran ustedes ponerle más color, para eso tienen que ir y estudiar la biblioteca Matplotlib, si no les queda otra. Yo les mencioné de manera simple de hacerla. Voy a hacer lo siguiente por el momento. Voy a abrir el GitHub. En el GitHub tengo todas estas cosas que le hemos ido cambiando, miren. Hoy ya estamos a 0.5. Ya. En el GitHub ya lo tienen. Todo lo que yo he hecho hoy día está disponible en el GitHub que está acá. Está todo disponible ahí. De hecho, en los últimos segundos. Ya está hecho ya. Ah, no, no lo he actualizado. Aquí. Ahí están, hace 24 segundos. Todos los ejercicios que yo he hecho están allá. Ya. ¿Dónde sacan ustedes la dirección del GitHub? La tienen acá. El 31 de agosto está ahí. Y ahí se van para acá. Y ahí están todos los ejercicios que yo he estado desarrollando, están ahí. Así que revisen todo esto. ¿Y cuál es el ejercicio para ustedes? Ese es el previo que yo acabo de hacer. Y ahora el proyecto de programación. Ese es el que ustedes me tienen que entregar. Se tiene un archivo llamado casos por región CSV. Este archivo, casos por región CSV, ya lo tienen acá ustedes. Casos por región CSV. Ahí está. Si lo quieren ver como archivo de tipo texto, ahí está. Tienen que ver que aquí vienen separados por un espacio en blanco. No, perdón, por una coma. Un espacio en blanco. Los datos. Ya, se tiene un archivo llamado casos por región CSV que contiene los casos totales del país confirmados de COVID-19 separados por comuna al día 24 de septiembre. Aquí están separados por comuna. Fíjense que ahora vienen para abajo, ¿eh? No vienen para el lado. Yo lo que hice fue para el lado, ahora en cada línea viene la información de una comuna. Cada línea contiene la siguiente información separados por coma. El nombre de la región, el código de la región, el nombre de la comuna, el código de la comuna, la población que tiene la comuna y los casos confirmados de la comuna. Se pide graficar con un gráfico de barras, así que van a tener que investigar cómo se hace un gráfico de barras. Cambia una palabra en todo caso. Solo los totales de las comunas de la región del Maule. Eso es lo único que les pido. El programa debe utilizar funciones, string, listas y la biblioteca Matplotlib. Como mínimo, el programa debe tener la siguiente estructura. La misma estructura que yo les acabo de mencionar. Es tomar este ejercicio y hacerle unos cuantos cambios. En el ejemplo X, corresponde a una lista con el nombre de las comunas de la región del Maule. La sacan del mismo archivo, no lo van a inventar ustedes a digitarla. En el archivo están los... y es una lista que contiene los datos totales de las comunas de la región del Maule. Datos totales, hay que ver qué cosa es, cuál es cuál. La función graficar x,y realiza el despliegue en pantalla del gráfico solicitado. La función detalle x,y debe mostrar los valores graficados, tal como lo acabo de hacer yo recién. El programa debe ser subido a la plataforma antes de las 23 del día lunes 11, del próximo lunes. Tiene una semana para trabajar sobre este, es bastante simple. Acá analicemos los datos primero para entender. Casos por región, ahí están los datos. Viene el nombre de la comuna, o el nombre de la región. Viene el número de la región. Viene la comuna, el código de comuna, la cantidad de habitantes que tiene esa comuna. No sé por qué viene en float, debería venir entero porque la cantidad de habitantes siempre es número entero. Lo mismo que la cantidad de casos que han tenido, que no tenía más casos. Por lo tanto, a mí, ¿qué es lo que me interesa? De esta línea no me interesa nada, porque a mí me dicen, quiero graficar solamente las comunas del Maule, con la cantidad de casos que han tenido.
este no es del Maule, ninguno de estos es del Maule, por lo tanto lo leo y salto, tengo que determinar, o sea, ¿el nombre de la comuna es Maule? No. O ¿el código es 07? No. Si no es 07 o no dice Maule, una de las dos deciden ustedes, esa línea que yo leí, me la salto. Y sigo, sigo y sigo y sigo así hasta que llegue a la región del Maule. Cuando llego a la región del Maule me voy a encontrar con que ahí dice Maule, con mayúscula la primera M. Ah, esta línea sí me sirve. Las otras las boté nomás. Pregunté, no me servían, las salto. Y me sirve a mí este, el nombre de la comuna. Ese debería quedar en una lista particular. Y el último dato. Y eso es lo que voy a graficar. Este dato con ese. Para todas las comunas del Maule. Obviamente, ahí están todas las que dice Maule o 07. Ahí están los valores. Después ustedes mismos van a hallar el análisis. Y ya ahí terminamos, porque se acabaron del Maule. Entonces ya ninguna de estas para acá nos sirve. Y entonces de un conjunto gigantesco de datos, yo solamente me quedé con uno pequeño, con 30. De hecho, esta cosa tiene 346 líneas, porque en teoría deberían ser 346 comunas en Chile. De esas 346 comunas, a mí me interesan nomás las 30 que son del Maule. Eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen y me grafiquen ahora. O sea, no ahora. Denle una vueltecita. Los voy a dejar yo unos 5 minutos y ahí después, si tienen alguna duda, me preguntan. Péguenle una miradita, revisen un poco lo que hemos hecho. Le voy a dar 5 minutos de descanso yo mientras me termino de tomar mi café, que está más helado que no viendo. Ya, los dejo, son las 20:57. A las 21:05 tomo el micrófono de nuevo. Ahora trabajen ustedes un ratito. Si tienen dudas, me dicen. Me quedo callado.